Bien, la clase pasada nos habíamos quedado en estas propiedades que pues eran las propiedades básicas del logaritmo y nos habíamos quedado hasta la tercera propiedad, ¿no? Que era la propiedad para bajar exponentes comunes. Bueno, aún nos quedan estas estas otras 5 propiedades, perdóname, que son en total 8. Bueno, comencemos. Esta propiedad 4 se denomina propiedad de cambio de base. Resulta que un logaritmo en realidad uno lo puede cambiar a la base que quiera, pero toca tener cuidado con una cosita nomás. Entonces fíjense que acá hay dos bases importantes. Una que hace el papel de la base antigua, que la voy a poner con color naranja, y una base que va a ser el papel de la base nueva. Entonces fíjense que en realidad lo que está diciendo esta ecuación es esto. Si pichamos este denominador, lo que estamos haciendo básicamente es cambiar la base. ¿Sí se dan cuenta? Teníamos logaritmo en base a de x y lo cambio a logaritmo en base b de x. ¿Ok? Pero, o sea, lo que estaba aquí lo dejamos quieto y lo único que hicimos fue cambiar la base precisamente. Pero para que la igualdad se mantenga, se tiene que dividir por ese valor que piché en un lado. Entonces, lo corrí básicamente es para que se den cuenta que lo que estamos haciendo es intentando escribir el mismo logaritmo original, pero en una base nueva. Entonces, cuando ustedes cambien la base, tienen que dividir por el logaritmo de la base nueva evaluado en la base anterior. Ese es como el valor que permite que sean iguales esos dos términos, ¿ok? Si uno no hace esto, pues bueno, ahí va a cometer errores a la hora de hacer esto. ¿Listo? Entonces aquí podemos escribir, por ejemplo, la A sería la base anterior y la B sería la base nueva. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Ese es el único cuidado que vamos a tener con esta fórmula. En realidad, esta formulita, pues no es que yo les vaya a aplicar esto mucho. La verdad, como vamos a ver, o sea, todo esto lo estamos intentando aplicar en derivadas, ¿no? Cuando veamos derivadas, pues nos vamos a dar cuenta que la derivada de un logaritmo en base cualquiera, pues hay una fórmula para eso. Entonces, como tal, la fórmula de cambio de base en derivadas no es que se use mucho, pero vale la pena recordarla porque de pronto en algún ejercicio se necesite. Bueno, ahora vamos con las siguientes dos propiedades, que son propiedades respecto al logaritmo evaluado en 1 y el logaritmo de una base evaluado en la misma base. Recuerden que un logaritmo es un exponente, ¿no? Que eso lo vimos la clase pasada. Entonces les pregunto una cosita. Vamos a hacerlo como lo habíamos hecho la clase pasada. Esto es base, esto es resultado, y bueno, exponente pongámoslo así. Entonces yo les pregunto una cosa. ¿Qué exponente le tenemos que poner a la A para que nos dé 1? Recuerden que la base del logaritmo es la base de esa función exponencial que uno escribía que escribíamos en la clase pasada. Entonces lo podemos leer de esa forma. Cuando ustedes tengan logaritmo en base a de 1, uno lo puede leer de la siguiente forma. ¿Qué exponente le tengo que poner a esa base, que es A, para que me dé como resultado 1? Entonces, ¿qué exponente le tengo que poner aquí a la A? Que no sé cuánto es. ¿Estamos bien? ¿Qué exponente le tengo que poner aquí a la A? Poner acá como un cuadradito. Para que el resultado me dé 1. Cuéntenme. ¿Qué exponente ustedes creen que le deberíamos poner a la base para que nos dé 1? 0. Muy bien, pues por eso es que ese resultado es 0. Porque recuerden que un logaritmo es un exponente, ¿no? Entonces, el exponente que yo necesito ponerle a la A para que me dé 1, pues es este mismo. Por eso es que la respuesta es 0. ¿Vamos bien?
Pues yo sé que a veces con los logaritmos es un dolor de cabeza, pero si a ustedes les molesta leer el logaritmo, escríbanlo como una función exponencial y yo creo que ahí no vamos a tener tanto problema. Bueno, el otro ejercicio lo podemos plantear de la misma forma. El otro problema, ¿cómo lo podríamos leer? ¿Cuánto, o sea, qué exponente le tenemos que poner a la base, que es a, para que me dé como resultado a? O sea, es una ecuación parecida a esta, pero en este caso aquí es a también, porque en este caso el resultado es a y la base es a. Entonces, ¿qué exponente le tengo que poner a eso para que nos dé a? 1. 1. Pues por eso es que ese logaritmo es 1. ¿Vamos bien? O sea, recuerden que estas dos cositas son lo mismo. Entonces, aquí les estoy contando el por qué el logaritmo en base a de 1 es 0 y por qué el logaritmo en base a de la misma base es 1 siempre. ¿Listo? Bueno, y estas dos últimas propiedades se ven interesantes, ¿verdad? Y en realidad estas propiedades son propiedades de funciones inversas. Ya les voy a contar por qué. Resulta que cuando ustedes toman, o sea, esa primera ecuación, ¿qué es lo que está queriendo decir? Que si tenemos un logaritmo en una base y lo evaluamos en una función exponencial que tenga la misma base, ese logaritmo y esa base, en realidad lo que estamos haciendo es pichándolas. ¿Vamos bien? O sea, ellas en términos generales se van a cancelar entre comillas y solamente va a sobrevivir lo que estaba dentro de la función exponencial, que era la que estaba dentro del logaritmo, ¿ok? O sea, se pichea el logaritmo y la función exponencial y solamente sobrevive ese exponente, ¿ok? Eso es lo que quiere decir esa propiedad 7. Y la propiedad 8 es similar, pero al contrario. Si tenemos un logaritmo y lo ponemos como el exponente de una función exponencial de la misma base de ese logaritmo, pues esas dos se van a eliminar. Y obtenemos lo que está dentro del logaritmo, que en este caso es x. ¿Listo? Entonces, cuando ocurría esto en matemáticas, o sea, cuando ustedes vieron su curso de precálculo 1, si ustedes componían dos funciones y al componerlas me daba x, eso quería decir que las dos funciones eran funciones ¿qué? Inversas, ¿no? Entonces, lo que estamos queriendo decir es que esta función logaritmo y la función exponencial a la x son funciones inversas. ¿Vamos bien? O sea, esa propiedad pues se puede leer como... espérate. Ya. Estas dos funciones se pueden leer como dos funciones inversas. Por eso es que los logaritmos y las funciones exponenciales son tan importantes la una con la otra. En realidad representan dos funciones que hacen el papel de inversas. Pero tranquilos que yo tampoco los voy a molestar con tanta cosa. O sea, hago el comentario de que son funciones inversas para que tengan en cuenta que estas dos propiedades, la 7 y la 8, quieren decir eso. O sea, si quisiéramos ser un poquito más formales, las propiedades 7 y 8 lo que quieren decir es que las funciones a la x y logaritmo son funciones inversas. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien hasta No, acá? Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar a utilizar estas propiedades ahora sí en unos ejercicios. Entonces déjenme, yo escribo este ejercicio, lo quiero voltear, o sea, voy a utilizar la hojita rotada para que sea más fácil de trabajar. Bien, vamos a empezar con este ejercicio, que este ejercicio se ve feo.
Pero en realidad, utilizando las propiedades del logaritmo, nos vamos a dar cuenta que, bueno, no es tan feo como originalmente se ve. Entonces, lo primero que ustedes tienen que observar es el logaritmo, bueno, lo que está dentro del logaritmo, qué operaciones están ocurriendo. Fíjense que en este caso hay una división, ¿verdad? Y hay términos arriba en el numerador, abajo en el denominador, que también se están multiplicando. O sea, en términos generales, todo lo que está ahí se está o multiplicando o dividiendo, ¿ok? Entonces, cuando ustedes tengan logaritmo de una multiplicación o división, pues quiere decir que podemos utilizar o la propiedad 1, pero vamos a utilizar la versión que está aquí, que es la que nos va a servir en cálculo, o esta propiedad 2, ¿ok? Que son las que vamos a utilizar más que todo en derivadas. Entonces, fíjense que acá hay una cosa interesante, que pues la clase pasada no quise molestar tanto, pero aquí pasa lo siguiente. Fíjense que los términos, cuando ustedes tienen un logaritmo y ese logaritmo es de una multiplicación, los términos que están en la multiplicación se le reparte un signo más. ¿Vamos bien? Pero cuando está en una división, el término que está en el denominador va a tener un signo menos y el que está arriba tiene un signo más, precisamente. ¿Vamos bien? Pues esa observación se ve como innecesaria. Ustedes me dirán, bueno, ¿y para qué tengo en cuenta esto? Bueno, cuando ustedes tengan un logaritmo que tenga varios términos en un numerador y varios términos en un denominador, pues lo que podemos hacer es lo siguiente. Si esos términos están multiplicando entre sí, pues podemos utilizar la propiedad 1 y la propiedad 2 de una manera rápida, haciendo lo siguiente. Primero identifiquen los términos que están en el numerador multiplicando, o sea, multiplicándose entre sí, y los términos que están en el denominador que también se estén multiplicando entre sí. Que en este caso sería el 3 y el z a la 4. ¿Vamos bien? Bueno, como todo se está multiplicando o dividiendo, pues se supone que ese logaritmo se va a repartir a cada uno. Bueno, sí es cierto. Entonces va a quedar, por ejemplo, acá logaritmo de x a la 2, bueno, logaritmo en base 4, logaritmo en base 4 de y a la 2, logaritmo en base 4 de 3 y logaritmo en base 4 de z a la 4. Fíjense que ahí lo que hicimos fue repartir el logaritmo a cada uno, porque como tal la propiedad de división y multiplicación me va a permitir repartir el logaritmo a cada uno. Pero ya voy para la parte importante que son los signos, ¿ok? Entonces, fíjense que estos estaban en el denominador y estos estaban en el numerador, ¿ok? Que era lo que habíamos hecho. Entonces, cuando había logaritmo de un producto, se repartía el logaritmo y se ponía sumas, y cuando había una división, tocaba hacer una resta. Entonces, la forma más fácil de utilizar esas dos propiedades es, si tenemos una división, repartimos el logaritmo a cada uno de los términos que se estén multiplicando, ya sea en el denominador o en el numerador. Y los que estén en el numerador van a tener signo positivo afuera. Y los que estén en el denominador van a tener signo negativo. O sea, esa es la forma más rápida para poder aplicar las dos propiedades de logaritmos que vimos arriba. ¿Vamos bien? Entonces, cuando los términos estén en el numerador, se les pone signo más y cuando estén en el denominador, se les pone signo menos afuera del logaritmo. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? ¿Aló? Todo bien. Ok. Bueno, pues fíjense que ahí lo que estamos haciendo es utilizar las propiedades 1 y 2 de logaritmos que vimos arriba. Y bueno, llegaremos a una nueva expresión que, bueno, le voy a quitar tanto color, que esto no es necesario. Esto tampoco, esto tampoco. Y estas que están acá, creo que las podemos poner de color negro más bien. Y ya. Ok. Entonces, listo. Ya utilizamos las propiedades 1 y 2. No tenemos que volverlas a utilizar. ¿Ok?
Pero entonces ahorita la pregunta es, ¿será que hay alguna otra propiedad de logaritmos que podemos utilizar ahí? Fíjense que en los términos que todavía están quedando, hay unos términos que tienen potencias en común, ¿no? O sea, fíjense que, por ejemplo, aquí aparece una potencia 2, aquí una potencia 2 y aquí una potencia 4 en cada uno de esos logaritmos. Entonces, ¿será que los logaritmos tienen alguna propiedad que tenga que ver con potencias en común? Pues miremos arriba. Pues me parece que la propiedad que estamos hablando es precisamente esta que está acá, ¿verdad? Porque fíjense que cuando tenemos un logaritmo con una potencia común, esa potencia yo la puedo bajar. ¿Se acuerdan que acá tomamos esta potencia y la puedo poner aquí enfrente del logaritmo? Y te quedaría el exponente multiplicando al logaritmo original. ¿Vamos bien? Entonces vamos a utilizar esa propiedad ahí porque en esos tres logaritmos, cada una de esas potencias es una potencia común, o sea, es una potencia que afecta a todo lo que está dentro del logaritmo. Entonces, este exponente, que es un 2, lo puedo pasar aquí enfrente a multiplicar. Lo mismo este exponente 2 y el último que sería este exponente 4. ¿Vamos bien, muchachos? Entonces, ¿cómo quedaría nuestro ejercicio? Pues esto quedaría 2 logaritmo en base 4 de x más 2 logaritmo en base 4 de y menos logaritmo en base 4 de 3 menos 4 logaritmo en base 4 de z. ¿Sí vamos bien? Sí. Y fíjense que en ese caso quitamos exponentes comunes para que no me moleste. Y a la final llegamos a un término que pues es un término mucho más simple, o sea, es un término que es sumas o restas de logaritmos más sencillos. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y estas propiedades por qué las estamos usando? Pues fíjense que si estuviéramos derivando una cosa como esto que está aquí, pues esa derivada va a ser una cosa horrible porque adentro hay un cociente. Pero si comparamos la derivada de lo que está aquí, nos vamos a dar cuenta cuando veamos derivada de un logaritmo, que esa derivada va a ser mucho más fácil si la hacemos más bien por acá. Porque a la final serían derivadas de cositas más sencillas, o sea, no hay divisiones, no hay cosas tan feas como lo que estaba originalmente. Entonces, esa es la necesidad de aprender a utilizar estos trucos o bueno, estas propiedades de logaritmo. Entonces, a veces cuando uno tenga que hacer derivadas de logaritmo, es preferible primero hacer un poquito de propiedades de logaritmos y después derivar. ¿Bien? Para que no nos quede una derivada tan fea. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Pero bueno, Todo bien. por ahora no estamos hablando de derivadas, entonces pichen, pero bueno, yo creo que esta observación la voy a cortar, la voy a pegar acá. Y bueno, es una observación que tiene que ver con algunos logaritmos especiales. Básicamente es, si a ustedes les aparece un logaritmo, un ln en un ejercicio, ln lo que quiere decir es logaritmo en base e y se representa por logaritmo natural o se denomina logaritmo natural. Tengan en cuenta que aquí el número e se denomina el número de Euler. Se escribe Euler, pero se dice Euler. Y es aproximadamente igual a 2.7172. Ese número es muy importante y nació históricamente por problemas relacionados a economía. ¿Ok? Eh, y la otra, el otro símbolo que uno le puede aparecer en logaritmos es que aparezca un logaritmo solo, o sea, que aparezca log solito. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es la base de eso? Bueno, cuando ustedes vean la palabra log en un ejercicio de logaritmos, pues en realidad lo que está representando es el logaritmo en base 10. Solamente que pues algunos matemáticos, pues para ahorrarse el dolor de cabeza de escribir la base, solamente se escribe log
para indicar logaritmo en base 10. ¿Ok? Entonces, es para que no se asusten cuando vean ejercicios que tengan log o ln. Entonces, ln es logaritmo natural y el log solito es logaritmo en base 10. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Bueno, vamos a hacer un ejercicio un poquito más feo. Pero se va a hacer de una forma muy similar a lo que hicimos ahorita. Fíjense que lo primero que ustedes tienen que hacer cuando vean un logaritmo es identificar si en ese logaritmo hay multiplicaciones o divisiones en ese logaritmo. Entonces, fíjense que ustedes me pueden decir, ah, pero es que aquí aparecen sumas. Bueno, sí aparecen sumas, no les voy a decir que no, pero en realidad tenemos que identificar qué operaciones se está efectuando entre los otros términos. Puede que un término tenga una suma, pero se esté multiplicando o dividiendo con otros. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí arriba, que se acuerdan que miramos quiénes estaban en el numerador, en el denominador, multiplicando, dividiendo. Pero es que en este caso lo quise poner con funciones para que sea más interesante. Entonces, fíjense que en este caso, el e a la x a la 2 se está multiplicando con x a la 3 más 1. Y en el numerador se están multiplicando esos dos términos. Pero en el denominador aparecen esta raíz y este término que es x más 3. Pero fíjense que todo se está o multiplicando o dividiendo si lo analizamos como un término aparte cada cosa. O sea, la exponencial se está multiplicando con x al cubo más 1 y esa raíz de abajo se está multiplicando con el x más 3 y todo se está dividiendo. ¿Ok? Entonces vamos a poder hacer el mismo procedimiento que hicimos aquí arriba. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a poder repartir ese logaritmo, que en este caso es un logaritmo natural, a cada uno de los términos que se estén multiplicando o dividiendo. Y lo vamos a hacer de la misma forma del que está arriba. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Pues vamos a repartir ese logaritmo a esa exponencial, al x al cubo más 3, que sería el logaritmo natural de a la x2, logaritmo natural de x al cubo más 3, más 1, perdóname. Logaritmo natural de raíz de x más 2 y el logaritmo natural de x más 3. ¿Vamos bien? Como todo se está multiplicando o dividiendo, pues se supone que se puede repartir el logaritmo a cada uno. Bueno, pues no se supone, se puede hacer. Porque todo se está multiplicando o dividiendo. Pero ¿cómo serían los signos entonces en esos logaritmos? Entonces, los dos primeros logaritmos, ¿qué signo tendrían? Y los otros dos, ¿qué signo tendrían? Positivo y los otros dos negativos. Muy bien. ¿Por qué? Ah, porque los términos que están en el numerador, pues van a tener signo más, y los que están en el denominador van a tener signo menos. ¿Vamos bien? Entonces, si fuéramos canzones, acá le tendríamos que poner más, y acá les tendríamos que poner menos. Bueno, hay una cosa importante, o sea, estos ejercicios que les he puesto son para tener en cuenta varias cositas. Bueno, fíjense que ahí aparece una raíz, ¿verdad? Entonces yo les pregunto una cosa, ¿será que una raíz yo la puedo ver como un exponente? Porque es que si esa raíz la puedo ver como un exponente, yo creo que voy a poder utilizar propiedades de exponentes. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar o reemplazar este término que está aquí, que tiene raíz de x más 2, y voy a intentar escribirlo como x más 2 elevado a un exponente. ¿Cómo sería en este caso? Entonces, cuando ustedes tienen una raíz, recuerden que esa raíz se puede ver como un exponente fraccionario, ¿no? Que en este caso sería x más 2 todo elevado a la 1/2. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, muchachos? Hasta el momento no. Ok. Bueno, pero ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿y ahí para qué pusimos esa raíz como un exponente?
Ah, pues porque hay una propiedad de logaritmos que me permite bajar exponentes comunes. Entonces, ¿qué exponentes comunes ustedes ven ahí? Bueno, pues uno es este que es el 1/2, que yo les hice spoiler y les dije que ese era un exponente común. ¿Qué otro exponente común ven ahí? O un exponente que esté afectando a todo dentro de un logaritmo. El 3. Bueno, vamos para allá. ¿Será que sí? Y este x a la 2 también, ¿no? Pero hay un pequeño problema. ¿Será que ese 3 sí lo puedo bajar ahí? Entonces, fíjense que este x a la 2 es un exponente común, o sea que sí lo puedo bajar acá. Ese sí no tiene problema. Este exponente 1/2 lo puedo bajar acá porque también es un exponente común. Pero hay un pequeño problema con ese 3 y es que yo no lo puedo bajar, tristemente. ¿Por qué? Porque ese 3 no es un exponente común. O sea, fíjate que este 3 solamente está afectando a la x. ¿Bien? Entonces, este exponente no es un exponente común. O sea, no está afectando a todo lo que está en el logaritmo. ¿Bien? ¿Por qué no le está afectando? Ah, pues porque es que fíjate que a este 1 no le está haciendo nada. O sea, debería afectar a todo lo que está ahí adentro. Entonces, para que sí podamos utilizar la propiedad, tendría que ser algo de esta forma. Tendría que ser, por ejemplo, logaritmo natural de x más 1 todo elevado al cubo. ¿Vamos bien? Porque fíjense que en este caso, si fuera así, este 3 está afectando a todo lo que está aquí, que es x más 1. Y en ese caso sí lo podríamos bajar. ¿Ok? Entonces, en este caso sí sería válido bajarlo aquí porque sería un exponente común. Entonces, toca tener mucho cuidado cuando haya un exponente común o cuando no haya un exponente común. ¿Listo? ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí, entonces si por ejemplo solamente fuera x a la 3, pues también se puede utilizar, se puede bajar. Exactamente. Exactamente. O sea, fíjate que lo importante es que sea un exponente común. Por ejemplo, aquí con este radical, el 1/2 es un exponente que afecta a todo lo que está acá. Por eso es que lo puedo bajar porque en ese caso sería un exponente común para todo lo que está dentro de ese logaritmo. ¿Ok? Pero tristemente esa potencia 3 uno estaría tentado a bajarla, pero no lo podemos bajar. ¿Ok? Porque no es un exponente común. Bueno, ¿y esto cuánto nos daría? Pues esto nos daría x a la 2 logaritmo natural de e, ¿verdad? Más logaritmo natural de x a la 3 más 1 menos 1/2 logaritmo natural de x más 2 menos el logaritmo natural de x más 3. Y ya les pongo los efectos especiales. Muy bien. Eh, Hay una cosita por acá todavía que creo que nos da un valor y es este. Fíjense que este logaritmo de, el logaritmo natural de es 1. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense que eso que está ahí es lo mismo que decir el logaritmo en base e de e. ¿Se acuerdan que cuando teníamos el logaritmo de una base evaluado en la misma base, eso nos daba ¿qué? 1, que fue la propiedad que habíamos hecho aquí. Entonces, cuando ustedes tengan el logaritmo de una base evaluada en la misma base, eso siempre nos da 1. En nuestro caso sería logaritmo en base e de e, que esto es logaritmo natural de e, y esto es 1. ¿Ok? Porque es el logaritmo de la base evaluada en la misma base. ¿Vamos bien? Entonces, eso es lo que estamos utilizando en esa parte, que pues se los escribí aquí abajito de todas maneras. Y bueno, teniendo en cuenta eso, ahora sí, ¿a qué llegaríamos? Esto sería x a la 2 más logaritmo natural de x al cubo más 1 más 1/2 logaritmo natural de x más 2 menos el logaritmo natural de x más 3. Y aquí sí se ve un poco más por qué es más útil aplicar propiedades de logaritmos cuando se puede. Bien. Porque es que fíjense que si intentáramos derivar una cosa de estas
ya solamente esta división que está acá va a ser un dolor de cabeza. ¿Bien? Pero cuando veamos las formulitas de derivada nos vamos a dar cuenta que es mucho más fácil derivar cositas de este estilo que derivar una cosa de estas. ¿Ok? Entonces, por eso les digo que la utilidad real de esta parte o de esta sección en derivadas es esa. Poder escribir un logaritmo en términos más simples cuando ese logaritmo sea multiplicación o división de cosas. ¿Ok? Solamente en ese caso. Bueno, déjenme yo borro acá esta hojita. Hojita está adicional. Ok. Bueno, ahora vamos con algunas aplicaciones. Bien. En realidad aquí vamos a ver tres aplicaciones de funciones exponenciales y de logaritmos. En realidad se puede aplicar las dos cosas. Una de ellas es de crecimiento de poblaciones o también se puede utilizar para decaimiento radioactivo. Bien. Pero bueno, si algo más bien más adelante les hago un ejemplo de eso. Ok. Entonces, para poder hacer este tipo de ejercicios tenemos que identificar dos cosas. Cuando es crecimiento de poblaciones, si tenemos una cantidad inicial o una población inicial, que la vamos a llamar P sub 0, entonces uno puede estimar la población en T tiempo, o sea, bueno, la población en el instante de tiempo T, bueno, acá porque digo en el instante de tiempo T, porque es que este tiempo podría estar medido, por ejemplo, en segundos, horas, bueno, minutos, horas, o sea, depende de cómo estemos midiendo el tiempo, ¿ok? Minutos, horas, días, meses, años, en fin. O sea, ustedes podrían medir el tiempo de muchísimas formas, ¿ok? Entonces, pero yo hablo del instante de tiempo t porque dependería de cómo se esté midiendo el tiempo. Se puede estimar utilizando esta formulita, que sería la población inicial. Esta sería la población en ese instante de tiempo t. Y acá sería a elevado a la t, donde a es la razón de crecimiento de esa población. Pues aquí no la escribí, pero ese a, ustedes me podrían decir, bueno, ¿yo cómo lo calculo o qué es? Bueno, esa a usualmente recibe el nombre de la razón de crecimiento. O de crecimiento de la población. ¿Vamos bien? Bueno, yo aquí estoy tomando el valor de a mayor que 0, pero entonces tengan en cuenta que, bueno, porque yo les estoy hablando de razón de decrecimiento también. Pues puede, por ejemplo, que ustedes tengan un problema de población, que la población esté disminuyendo, ¿ok? O sea, en general, las poblaciones no tienen por qué ser siempre crecientes o no tiene por qué ser siempre un valor que va aumentando, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen una población de, no sé, de conejos y los afecta algún virus o alguna enfermedad, pues esa población puede disminuir y puede disminuir mucho, ¿ok? Entonces, en estos problemas, pues la razón de crecimiento, pues les va a indicar a ustedes si está creciendo o si está decreciendo la población, ¿ok? En este problema, bueno, vamos a hacer este ejemplito que nos dicen una población de bacterias crece el doble de su cantidad cada 30 minutos. Entonces, bueno, ahorita vamos a tener en cuenta bien esta condición, pero entonces nos dicen que, bueno, una cosa importante es que nos dicen que la cantidad inicial fueron 1000 bacterias. Pues ahí me están hablando de la población inicial. Entonces, su cantidad inicial, cuando empezamos a medir el tiempo, eran de 1000 bacterias. Entonces me están preguntando, ¿cuántas bacterias hay en 130 minutos y en 5 horas? Bien. Entonces, antes de empezar a hacer esto, hagamos una pequeña tablita como para entender qué es lo que nos está diciendo este problema. Entonces vamos a poner acá el tiempo. Y acá vamos a poner la
población en el tiempo T. Pero entonces acá hay una cosa importante y es que ustedes me tienen que indicar cómo están midiendo el tiempo, porque es que ustedes el tiempo lo pueden medir en horas, lo pueden medir en minutos, lo pueden medir en segundos, en fin, ¿ok? Y para cada uno de esos, los datos van a ir cambiando, porque es que no es lo mismo trabajar en segundos que trabajar en horas o que trabajar en minutos, ¿ok? Entonces, usualmente en estos ejercicios se toma el tiempo en horas. Pues vamos a hacerlo en horas, pero también podríamos hacer el mismo procedimiento en minutos, por ejemplo. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Bueno, si estamos midiendo el tiempo en horas, pues fíjense que cuando no ha pasado nada de tiempo, o sea, cuando el tiempo es 0 horas, pues ¿cuánta población tendríamos? Pues la población sería la población inicial, ¿no? O sea, con la población con la que comenzamos a hacer el conteo. Bien, que esa sería la cantidad inicial. Pues siempre cuando el tiempo es 0, esta sería la cantidad inicial de bacterias. Pero bueno, yo les estoy diciendo a ustedes que cada 30 minutos se duplica, ¿verdad? Entonces, si son 30 minutos, ¿cómo podemos escribir 30 minutos en horas? Entonces, si tenemos 30 minutos, eso en horas, ¿a cuánto equivale? Medio. Muy bien, que sería media hora precisamente. O si lo quieren ver, lo pueden trabajar como punto 5. Bueno, como lo quieran trabajar. Entonces, fíjense, cuando comenzamos teníamos 1000, pero a la media hora, ¿cuánta población deberíamos tener? Recuerden que cuando pasa la media hora, estábamos diciendo que se duplica la cantidad de bacterias. Entonces, si originalmente teníamos 1000, ¿cuántas tendríamos a la media hora? 2000. Muy bien, porque se duplica. Bueno, y si eso es cierto, en una hora, ¿cuántas tendríamos? Entonces, fíjense que entre este lapso de tiempo, 4000. muy bien, pasaron 30 minutos, pero entre la media hora y la otra media hora, ¿verdad? Que sería una hora completa, pues vuelve y se duplica la cantidad que teníamos originalmente, que la cantidad original ahora serían 2000. Entonces tendríamos ahora 4000. ¿Vamos bien, muchachos? Y bueno, y acá podría continuar. Ustedes me podrían decir, bueno, ¿y para qué hicimos esta tablita? Esta tablita nos va a servir para poder plantear alguna ecuación para poder encontrar el valor de la A. ¿Ok? Bueno, por ahora no vemos cuál es la formulita, pero vamos con calma. Entonces, fíjense que en este caso o en este problema, la población inicial, en este caso, nos dijeron que la población inicial era 1000, ¿no? Que era este que está acá. Bueno, si esa es la población inicial, ¿cómo se quedaría la fórmula para hacer el modelamiento de este problema? Pues recuerden que la fórmula es P de T igual a la población inicial por A a la T. ¿Ok? Pero fíjense que de ahí yo ya conozco quién es la población inicial. Entonces, P de T sería 1000 A a la T. ¿Vamos bien? Porque pues reemplazamos el valor de la población inicial. O sea que la función que vamos a utilizar va a ser esta que está acá. ¿Vamos bien? Pero entonces, bueno, para saber cuál es esa función, pues yo todavía necesito calcular cuánto es A. Para eso vamos a utilizar
el dato, bueno, o alguno de los datos que estaban en la tabla que hicimos. Fíjense que en la tabla que hicimos, este es el valor del tiempo que nos dio 0.5 o un medio. Y ese valor de tiempo obtuvo la siguiente población. O sea, esto sería la población en un medio, en media hora. ¿Verdad? Y el tiempo asociado, pues sería un medio. ¿Vamos bien? Entonces ahí lo que estamos diciendo es que la población en media hora fueron 2000 bacterias. Entonces, ese dato que está ahí en esa tabla, yo creo que lo podemos utilizar en esta fórmula, reemplazando el valor de la T por un medio. Entonces, si la T vale un medio, entonces obtenemos lo siguiente. Pues vamos a reemplazar donde aparezca la T un medio. En este caso le estamos poniendo con color azulito. ¿Vamos bien? Déjenme, yo hago otra hoja. Entonces, esto sería P en un medio es igual a 1000 por A a la un medio. Y recuerden que estábamos reemplazando este valor de T en la fórmula que estamos utilizando. ¿Bien? Bueno, pero ¿cuánto es la población en un medio? Fíjense que la población en un medio, la voy a poner con color rojito, la población en un medio es 2000. O sea que esta población en un medio, ¿cuánto vale? Pues según el dato que hicimos en la tabla de arriba, la población en media hora, que sería la población en un medio, es 2000. O sea que ese canto que está ahí en rojo lo puedo reemplazar por un 2000, que sería 1000 a elevado al un medio. ¿Vamos bien? O sea, fíjense que estamos utilizando los datos que hicimos en el análisis que, pues, valga la redundancia, hicimos al comienzo. O sea, esos datos, cuando uno entiende cómo es que está ocurriendo el problema, pues de esa manera uno puede analizar qué es lo que está pasando al final. ¿Vamos bien? Y fíjense que de esa ecuación ustedes me pueden despejar la A. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues la primera cosa que se puede hacer es dividir todo por 1000, ¿verdad? O pasar ese 1000 a dividir al otro lado. Esto dividido entre 1000. Y esto dividido entre 1000. Bueno, acá este 1000 se va con este 1000, que pues para eso fue que lo dividimos. Y me parece que acá nos quedaría 2, ¿no? Porque recuerden que cuando ustedes dividen un múltiplo de 10 entre otro múltiplo de 10, los ceros los podemos simplificar y nos quedaría al final 2 sobre 1, que es 2. O sea que a la final, a la un medio es 2. ¿Vamos bien, muchachos? Recuerden que a la un medio es lo mismo que tener raíz de a, ¿no? Esto es lo mismo que tener raíz cuadrada de a igual a 2. Y para quitar esa raíz, pues yo puedo aquí elevar al cuadrado y aquí elevar al cuadrado. Y de esa manera obtenemos el valor de la a, que en este caso, ¿cuánto vale a? 4. 4. Pues ya encontramos la razón de crecimiento de esa población. Entonces, así, ¿cómo sería la función de población? Pues recuerden que la función que representa la población es esta, pero ustedes ya me acabaron de encontrar cuánto vale la a. ¿Vamos bien? Entonces, ese valor de a, pues lo reemplazamos en la fórmula y se acabó. Bueno, se acabó la parte de encontrar la función. Ya solamente nos faltaría responder las preguntas que están ahí. Esto sería 1004 elevado a la t. Y esa sería la función población. P de t sería 1000 por 4 a la t. Y esta es la función que representa
la población, pero entonces recuerden que representa la población cuando el tiempo está en horas. ¿Vamos bien? Si ustedes plantearan el mismo problema, pero en minutos, pues la tabla sería un poquito diferente. Bueno, ahorita yo les doy la tabla si lo hubieran hecho con minutos. Y se van a dar cuenta que ahí en ese caso el valor de la A les va a dar muy diferente. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que nos falta? Pues nos faltaría responder la pregunta de la parte A y de la parte B. Entonces, en la parte A nos están diciendo que queremos saber cuántas bacterias hay a los 130 minutos o a las 5 horas. Recuerden que en este caso estamos utilizando el tiempo en horas, ¿no? Entonces, 130 minutos son 130 por, bueno, 130 minutos, y uno lo que hace es como una regla de 3, o algo que ustedes hacían, por ejemplo, en física, cambiar las unidades de medida. Entonces, como está en minutos, yo necesito es que esté en horas. Entonces, les pregunto una cosita, ¿cuántos minutos hay en una hora? 60. Muy bien, o sea que la razón de conversión sería por una hora que tiene 60 minutos. ¿Vamos bien? Entonces, estos cambios de conversión son muy usados en física, ¿no? Cuando ustedes tienen problemas de física. Pero en este caso tengo que convertir esos minutos en horas, es porque mi función está en horas. Entonces, a la final esto nos daría ¿cuánto? Nos daría 3 entre 6 horas. Y ese sería el valor de la t que vamos a utilizar. Y como la parte B ya está en horas, entonces a ese no tenemos que hacerle nada. Entonces, en la parte B, si queremos hacerlo ¿qué? Con las formulitas que conocimos, el tiempo para la parte A sería 13 sobre 6, porque tiene que estar en horas. Y para la parte B, el tiempo es 5, porque nos estaban diciendo que eran 5 horas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a utilizar la función que encontramos, que es la función de la población, y vamos a reemplazar el valor de la t por el valor que me están dando. ¿Ok? Pues ya acá podemos quitarle tanta cosa. Y entonces vamos a reemplazar la t por 5 y por 13 sextos. ¿Vamos bien? Pues la población en 13 sextos de horas, que serían 130 minutos, sería 1000 por 4 elevado a la 13 sextos. Y el de 5 horas sería la población en 5 horas, sería 1000 por 4 a la 5. ¿Vamos bien? Entonces, en este caso, el valor de la t lo reemplazamos en la función. Y pues este valor lo podemos hacer en la calculadora. Y lo mismo para la parte B. Le reemplazamos el tiempo t, que vale 5. ¿Cuánto nos daría eso, muchachos? Para terminar. Pues esto sería 1000 por 4 elevado a la 13 sextos. Y esto es igual. Entonces esto es aproximadamente igual. Bueno, pues vamos a tomar un valor aproximado, ¿no? 20.158.73. Como estamos hablando de poblaciones, pues uno usualmente lo acerca al entero más próximo. O sea que sería 20.159 bacterias. ¿Vamos bien? Y lo mismo para el otro, pero entonces sería elevado a la 4, 10.000, perdóname, por 4 elevado a la 5. Que nos daría 1.024.000 bacterias. Ese sí es un valor exacto. 1.024.000 bacterias. Y de esa manera encontramos cuántas bacterias había a los 130 minutos y a las 5 horas. ¿Listo?
Pues, estos problemas de bacterias son bien interesantes. Pero bueno, ya les mostré cómo se van solucionando. Pues la verdad, en parte de estas aplicaciones, pues yo tampoco es que los vaya a molestar como tanto. Yo creo que no me voy a salir de aplicaciones que haya dado en clase, porque es que en realidad hay muchas aplicaciones de funciones exponenciales y logarítmicas. Pero en cálculo, pues en realidad las aplicaciones que en realidad me importan son las que tengan que ver con cálculo directamente. Por ejemplo, funciones marginales, etcétera. Bien. Entonces, pues por ahí podemos dejar hasta acá. Hay dos aplicaciones adicionales que tienen que ver con el interés compuesto. Bien. Que es otra formulita. Y otra aplicación que tiene que ver con interés compuesto continuamente. Que son básicamente otras dos fórmulas que tienen que ver con funciones exponenciales. Entonces, estos dos ejemplos se los voy a dar en unos videos adicionales. Y el día viernes continuamos ya con derivadas. Entonces vamos a ver derivadas de funciones exponenciales, logarítmicas y vamos a hacer ejercicios de eso. Y si nos da tiempo hablaremos un poquito de regla de la cadena. Pero yo creo que regla de la cadena la acabamos la próxima clase. ¿Vamos bien, muchachos? Entonces, nada, pues les deseo un feliz día, cuídense mucho y cualquier cosita, pues estoy pendiente. ¿Listo?